la carta que apareció antes de todo. En 1995, salió a la venta un juego de cartas poco conocido llamado Illuminati New World Order. No era popular, no tenía publicidad, y casi nadie le prestó atención, hasta años después, cuando alguien notó algo que no encajaba. Entre las cartas había una llamada Enoch y Zenog, un hombre con traje, señalando al frente, edificios colapsando detrás de él, pero lo inquietante no era la escena, era el rostro, porque se parecía demasiado a una figura que, en ese momento, todavía no tenía poder político, Donald Trump. ¿Coincidencia o diseño? La carta fue impresa más de 10 años antes de que Trump llegara a la presidencia. En ese tiempo, Trump solo era un empresario mediático, nadie hablaba de él como político. Entonces surge la pregunta, ¿por qué ese rostro? ¿Y por qué ese gesto? Investigadores independientes empezaron a revisar el juego completo. Encontraron cartas que parecían anticipar crisis globales, caídas de símbolos de poder, manipulación mediática, líderes surgidos del caos. No eran predicciones claras, eran escenarios, como si alguien hubiera escrito un guión, y el mundo solo lo estuviera interpretando. Cuando Trump apareció en la política, muchos recordaron esa carta. La frase Enoch y Zenog coincidía con su discurso: cansancio del sistema, ruptura con lo establecido, un líder que dice lo que otros no dicen, nada sobrenatural, solo demasiado exacto. Detalles que incomodan. Algunos observaron entrevistas antiguas, notaron respuestas calculadas, gestos repetidos, cambios de tono precisos, una imagen cuidadosamente construida durante décadas, como si el personaje hubiera sido preparado, no improvisado. ¿Nos revelarás si hay extraterrestres? Porque esto es lo único que realmente me interesa saber. ¿Declasificarías Roswell para dejarnos saber lo que está pasando realmente? Muchas personas me preguntan eso. Suena como una pregunta ingenua. Sé que suena casi ridículo, pero es una pregunta real. Pero en realidad hay millones y millones de personas que quieren ir allá, que quieren verlo. No hablaré contigo sobre lo que sea al respecto, pero es muy interesante. Roswell es un lugar muy interesante, con muchas personas que les gustaría saber qué ocurre ahí. Entonces, ¿estás diciendo que podrías desclasificarlo? Bueno, tendré que pensarlo, ya te haré saberlo. Existen teorías en Internet que aseguran que ciertos líderes no serían completamente humanos, no por su apariencia, sino por su comportamiento, por la frialdad en momentos clave, por la forma en que parecen no reaccionar como el resto. ¿Será Donald Trump uno de ellos? ¿O simplemente una figura rodeada de mitos modernos? Pero aquí es donde el miedo empieza a aparecer, porque estas teorías no nacieron de la nada, surgieron cuando personas comenzaron a notar patrones, discursos que dividen, miradas inexpresivas, decisiones que parecen calculadas, como si no existiera la empatía. Algunos creen que estos líderes serían solo la cara visible, mientras algo más antiguo y oculto observa desde detrás del poder. No hay pruebas, solo relatos, solo símbolos, solo coincidencias que, cuando se unen, empiezan a incomodar. En foros ocultos de Internet se repite la misma pregunta una y otra vez. ¿Y si algunos gobernantes no piensan como humanos, sino como algo que aprendió a imitarlos? Para unos, todo es ficción, para otros, es una advertencia, porque si estas teorías fueran falsas, ¿por qué han sobrevivido durante décadas? ¿Por qué regresan cada vez que el mundo entra en crisis? Y entonces volvemos a la carta, al año, a la imagen, no como una predicción, sino como un símbolo. Tal vez nunca sepamos la verdad, tal vez Donald Trump sea solo un ser humano, o tal vez sea una figura rodeada de teorías, que nacen cuando el poder parece demasiado grande, para una sola persona. No hay pruebas, solo preguntas, coincidencias que incomodan, y símbolos que aparecen antes de que todo ocurra, porque al final, la verdadera inquietud no es si es humano o no, la verdadera pregunta es, ¿quién controla realmente el poder? ¿Y por qué casi nunca lo vemos? Esto fue Curiosidades Secretas. Suscríbete para conocer las historias que los noticieros callan, las historias reales que definen nuestro tiempo.